Shalom, shalom, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este canal de EMC Shalom Internacional en Europa. El día de hoy seguimos con nuestros testimonios. Tenemos una invitada muy especial que va a contar de cómo ha sido su vida antes y una vez de que conoció de nuestro amado Yeshua HaMashiach, de la Torá, de los mandamientos, de las fiestas. Te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho para que estés al pendiente de los testimonios que se estarán compartiendo. Y aparte de los testimonios, también tenemos enseñanzas, estudios y videos corticos que confiamos que serán de bendición para tu vida y para la vida de muchas otras personas. Bueno, antes de empezar, quiero leer con ustedes Isaías 6:8, pero antes leemos la oración por la Torá, que dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu et Toratot. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, Yuhei Bajei, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos dices tu Torah. Bendito eres tú, eterno dador de la Torá. Amén. Bueno, en Isaías 6 leemos el llamamiento y la visión del profeta Isaías. Y específicamente vamos a leer el versículo número 8, que dice, después oí la voz del Adón que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hineni. Hineni significa en hebreo, heme aquí, aquí estoy yo. Y nuestra invitada es una mujer que también dijo, Hineni, heme aquí, aquí estoy yo, envíame a mí. Shalom, shalom, hermana Sandra, bienvenida. Shalom, shalom, princesa Valeria. Gracias por tu invitación. Y bueno, estamos aquí dispuestos a dar nuestro testimonio y que sirva para otros hermanos que no han llegado todavía al conocimiento del Abba, para que todo lo que se está diciendo, se está hablando aquí, sea ese fruto de todo lo que ha pasado en nuestras vidas para otras personas. Amén. Muchísimas gracias a usted por aceptar esta invitación y que nuestro amado Padre Celestial sea guiándote. Shalom. Amén. Bueno, hermanos, shalom, shalom a todos los que van a escuchar este mensaje. Primeramente, quiero dar las gracias a todos los intercesores por los hogares que están ahí siempre en la brecha, eh, intercediendo por todas las familias y por todos los hogares que aún sin saberlo nosotros pasan dificultades, pero yo soy ese fruto de esas oraciones, mi hogar es el fruto de las oraciones de todos los hermanos y quiero agradecer, aunque no nos conocemos, estamos orando por los hogares y dando gracias a nuestro Abba por todo lo que Él hace por nosotros. Bueno, mi testimonio de cómo llegué a las raíces o cómo llegué yo al conocimiento de la palabra. Bueno, primero quiero agradecer a unos amigos que quiero mucho, que gracias a ellos, pues los conocimos un día en una reunión y estuvimos hablando, nos dimos cuenta que ellos eran cristianos, seguimos compaginando, la amistad fue creciendo, creciendo, pero pues nunca ellos nos hablaban de la palabra, ni nosotros nunca nos interesábamos. Solo quiero decir que mi esposo siempre ha estado buscando la palabra. Yo un poquito menos porque no tenía mucho entusiasmo en conocer la palabra porque el mundo me tenía un poco atrapada. Así de que, bueno, ¿por qué llegamos nosotros aquí? Después de pasar muchas dificultades en nuestro hogar, de pasar por momentos muy difíciles, un día en mi habitación, arreglando la habitación, tenía todos los cojines tirados en el piso. Me acuerdo mucho que ese día estaba haciendo un sol hermoso y bueno, estaba pasando dificultades terribles en nuestro hogar, en la familia y bueno, mi hogar a punto de destruirse. Y recuerdo mucho que ese día me tiré en los cojines junto a la ventana y miré hacia el cielo y dije, Señor, dime qué estoy haciendo mal. Y resulta que hice la pregunta equivocada porque era la pregunta, ¿qué no estoy haciendo bien? Bueno, seguimos un proceso y ya mi corazón se sentía tan angustiado, tan triste. Mi hija entró en una depresión
Mi hija no quería salir de su cuarto, mi hija empezó a llenar su habitación de todo era negro, todo era oscuridad, todo era tristeza, no había alegría en su vida. Y yo sumergida con mi esposo, pues en la tristeza de que nuestro hogar se estaba acabando. Resulta que dejamos como un poquito de lado los niños y empezamos como a, a concentrarnos en lo que estábamos pasando, en de pronto una separación, que era justamente lo que no queríamos, porque siempre estuvimos pensando en nuestros hijos, en que nuestros hijos tuvieran un lugar de padre y madre para poderlos sacar adelante. Y en todo este proceso pasó mucho tiempo de llanto, de tristeza, de amargura, de preguntar qué está pasando, qué está sucediendo, porque todo se vino en un momento. O sea, estábamos súper bien cuando de repente todo se vino abajo. Eran discusiones, aunque intentábamos mucho que nuestros hijos no se enteraran, por mucho que uno intente, ellos están ahí sabiendo que algo está pasando. Mi niña no decía nada, ella simplemente se dedicaba a estar acostada en su habitación, ventanas cerradas, y bueno, fue muy triste. Cuando mi hija salía, yo entraba a su cuarto y ahí lloraba, derramaba muchas lágrimas y decía, Señor, ayúdame, porque mis hijos no pueden pasar por un momento tan traumático como es un divorcio, una separación. Y recuerdo mucho que un día mi hijo estaba, tenía por ahí unos 10 añitos, se me acerca y me dice, mamá, mamita, yo no quiero que tú te separes de papá. Y porque mis amiguitos, todos sus padres son divorciados. Y eso me puso a reflexionar y yo dije, bueno, en verdad voy a luchar por mi hogar, voy a luchar por mis hijos y este hogar va a ser como éramos antes. Un día llegan nuestros amigos y nos dijeron, podemos pasar a la casa de ustedes porque pues ellos vivían muy lejos y antes de pasar a la iglesia queremos pasar a darles un saludo. Pero antes de eso mi esposo empezó a buscar por su lado, a buscar del Señor, pero él nunca me dijo nada. Él nunca me dijo, mira, estoy buscando eh, cómo podemos tener un hogar mejor. Y yo también empecé a buscar, pero tampoco nunca le dije a él que yo estaba buscando el Señor. Esto fue como cada uno, el Señor por su lado, como intentando que una recapacitación entre los dos. Y fue muy lindo ese momento. Y llegaron nuestros amigos y pues eso que uno siempre juega al hogar feliz, no me pasa nada, no tengo nada. Y bueno, llegaron ellos y dijeron, ve, ¿cómo les parece que vamos a una reunión de la iglesia? Y así, así, vienen unos pastores de España y van a hablar sobre los matrimonios. Bueno, eso se quedó así. Como al rato le digo yo a la muchacha, a mi amiga, le digo, María, ¿cómo se tiene uno que vestir para ir a la iglesia? Y ellos me miraron como, ¿cómo así? ¿Cómo te tienes que vestir para ir a la iglesia? Yo le dijo, sí, es que los quiero acompañar, yo quiero ir a la iglesia. Y ellos me miraron sorprendidos y me dijeron, ¿en serio quieres ir a la iglesia? Y yo, sí, quiero ir con ustedes a la iglesia. Y, ¿verdad? Y ellos me dijeron, no, no tienes que ir vestida, pues, de ninguna forma, así como estás bien. Y entonces le digo yo a mi esposo, voy a la cocina, le digo a mi esposo, amor, y yo quiero ir a la iglesia con ellos. Y él me mira y me dice, ¿quieres ir? Digo yo, sí. Me dice, ok, vamos. Entonces yo le dije a ellos, denme un momentico, yo me acomodo y yo salgo con ustedes, pero antes voy a hacer algo. Entro a la habitación de mi hija y le digo, hija, vamos a ir a la iglesia con Johnny y con María
a una conferencia que harán unos pastores sobre los matrimonios. ¿Quieres venir? Y mi hija me dijo, sí, mamá, pero así como con, sí, mamá. Entonces yo le dije, ¿sí quieres venir? Y me dijo, sí, mamá, sí, quiero ir. Ella se levantó, se bañó, se acomodó y salimos para la reunión de la iglesia. Y llegamos a la iglesia y pues bueno, uno llega como que con la expectativa de qué va a pasar, de qué van a hablar y todo. Empezamos a conocer pues la gente que estaba allí, bienvenidos y todo. Y tal. Resulta que escuchamos la conferencia de 3 días y fue muy tocada la conferencia que dieron. Bueno, volvimos a la casa y verdad que empezó a haber como un cambio, como algo que empezó a llenar nuestras vidas y "Ay, tal vez esto es lo que el Señor está buscando en nosotros y esto es lo que tenemos que hacer". El día me dice mi esposo, fíjate que yo estaba buscando el Señor y mira que ha llegado la respuesta. Y le digo, yo tú estabas buscando que Él nos diera una orientación de qué hacíamos y me dijo, sí. Y yo le dije, amor, yo estaba en las mismas. Yo también estaba rezando, porque en ese tiempo yo rezaba, yo no oraba, yo rezaba. Yo también estaba rezando y fíjate que el otro día estaba arreglando la habitación y me pasó esto y esto. Y nos abrazamos y empezamos a llorar y sabíamos que había ese llamado del Señor en ese momento. Dijimos, esto es lo que queremos y empezamos. Después el pastor de la iglesia nos llamó y nos dijo, vienen unos pastores de Colombia y sería bueno que volvieran y experimentaran lo que los pastores van a hablar. En verdad fuimos a esto y, y estábamos allá y bueno, escuchando cuando el pastor dijo, bueno, las personas que quieran recibir al Señor en su corazón, pasen adelante, vamos a orar por ustedes. Las personas que hayan tal vez pensado en un suicidio por problemas que hayan tenido, pasen primero adelante, vamos a orar por ustedes y después las personas que quieran hacer la oración de fe, vamos a hacer la oración de fe. Hermanos, ¿cuál sería mi sorpresa cuando mi niña se para y sale adelante? Yo sentí que el mundo se derrumbó a mí. Sentí una tristeza impresionante saber que en nuestro hogar muchas veces no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestros hijos. Y ese día yo sentí que todo se me vino abajo. El pastor oró por mi niña y después yo salí adelante y sentí como una sensación de postrarme allí y llorar y llorar y llorar y decir, Señor, te he fallado tanto, tanto que un hogar que estaba bien construido, porque gracias al Padre, mi esposo es un excelente esposo y es un excelente padre. Y eso era lo que nos hacía pensar qué está pasando en nuestro hogar. Si no tenemos un motivo que se está interponiendo entre nosotros. Las puertas que abrimos son terribles. Eso no me sucedió después de un viaje a Colombia que hice con mi esposo sola, dejamos los niños con los abuelos. Una señora muy amiga de nosotros en Colombia nos ha invitado a ir a ¿cómo se llama eso? Como a tomar una prueba de Yagé, no sé si alguno de ustedes sabe qué es eso, donde supuestamente se libera uno de espíritus, de todo lo que uno tiene adentro, y eso fue como una maldición que entró al hogar. Fue algo que después lo vimos como, ¿verdad? Esto es lo que necesitábamos, porque eso es lo que buscábamos, de pronto un encuentro con lo oculto, ¿no? Lo que uno nunca piensa que es malo,
pero en realidad en el fondo es lo peor que uno puede hacer. Y pasamos todas esas dificultades después de haber pasado un mes en Colombia divino, espectacular, era como que el amor estaba floreciendo y resulta que llegamos aquí y era como si el enemigo se metió en todo. Bueno, después de todo eso, fue hermoso continuar y yo continué después a ir a la iglesia, seguimos siendo, frecuentando, mi hija también ya frecuentaba la iglesia, ya íbamos los domingos. Y hermanos, una cosa que el Señor, o yo digo, el Señor me lo puso en mi corazón sin saberlo ya, era cubrirme la cabeza cuando yo estaba en la iglesia. Y yo siempre buscaba un rincón en la iglesia. Y yo desde que entraba a la iglesia yo sentía algo diferente, algo que me decía, póstrate porque hay mucho que hablar. Y, y yo me postraba y yo lloraba desde que entraba hasta que salía arrodillada en un rincón. Y pasó como un mes y yo era ese mes entero postrada en la iglesia llorando. Y yo me acuerdo el primer día que tomé la Santa Cena en la iglesia. Ese día yo sentía algo impresionante dentro de mí. Y yo decía, Señor, ¿cuánto te he fallado en ti? ¿Cuántos momentos perdidos, tal vez de estar en tu presencia y buscando el mundo, que no me llevó a nada bueno? Me llevó al fracaso casi de una pérdida de mi hija, porque yo digo, Señor, donde mi hija se me hubiera suicidado, porque eso es lo que ella pensaba, no en suicidio. Hace poco ella contó su testimonio en la iglesia, hizo un testimonio muy duro para un padre escuchar. Ese día, ese día que yo fui a la habitación de mi hija a decirle que estaban los pastores que iban a esa conferencia. Por eso decimos, hermano, el Señor nunca llega tarde. Él llega en ese momento en que uno alza su mirada y dice, Señor, ayúdame, ayuda. Y este testimonio que yo estoy dando es duro, porque mi hija dijo, si mamá no entra ese día a mi habitación y me invita a la iglesia, al otro día yo me iba a suicidar. Un día, hermanos, un día. Y mi hija ya tenía todo en su habitación para suicidarse. Y a partir de ahí, el Señor nos ha traído por un camino donde nos ha enseñado que si estamos apartados de Él, no somos nada, nada. Y ese día, cuando mi hija contó ese testimonio, me acuerdo tanto que era un Shabbat, y me llama la líder de los jóvenes y dice, hermana Sandra, conéctese hoy que van a ver un testimonio que a usted le va a gustar mucho. Hermano, yo me conecto al Shabbat, pero al mismo tiempo quería estar en ese testimonio que iban a dar, que yo no sabía quién era. Cuando en ese testimonio sale mi hija
Y yo lo primero que dije, gracias, Padre, porque mi hija va a decir lo que tú has hecho en su vida, lo que tú has hecho en nuestra vida, en nuestro hogar. Pero cuando mi hija empieza a decir, mamá y papá no saben esto, yo dije, ¿qué está pasando? Y mi hija empezó a contar, a relatar todo, cómo ella había dado paso a paso el conocimiento de meterse a internet, indagar, averiguar dónde ella se podía hacer daño, dónde ella podía morir más fácil sin tener que sufrir, sino que fuera una muerte rápida. Y cuando mi hija empieza a contar todo eso, hermanos, yo dije, no quiero escuchar, no quiero escuchar. Y me vine y me senté a la mesa de Shabbat. Y yo me acuerdo que yo ahí lloraba y decía, Señor, ayúdanos, porque aún hay tantas cosas en nuestras vidas, aún hay tanto dolor, tanta tristeza, tanto agobio, que yo solo escuchar a mi hija decir eso era terrible, hermano, era terrible, y aún todavía yo lo cuento porque sé que esto va a ayudar a muchos padres que están pasando la misma situación. Esa tierra que el Señor nos da a labrar, que son nuestros hijos, muchas veces los dejamos al lado por egoísmo de nosotros mismos. Después de pasar todo este proceso en la iglesia, ya pasó un año después de eso, mi hija feliz, ya en los jóvenes, se integró muy bien. Y yo por eso doy gracias que todavía aún el Señor no se ha revelado a ella, pero el Señor me la tiene ahí. Y doy gracias a los pastores de la iglesia antigua, porque ellos han sabido también tenerlos a los jóvenes y aún en momentos en que el Señor aún no se revele a ellos, yo sé que el Padre está haciendo una obra perfecta a nuestros hijos y sé que así como nos sacó a nosotros, también nuestros hijos vendrán, porque aún ahí hay bendición. Cuando uno busca al Señor verdaderamente con el corazón, hay mucha bendición en la iglesia cristiana. Y yo doy gracias a mis pastores antiguos, porque aún no llamo mis pastores porque existe esa amistad todavía de ellos con nosotros. Y fueron muy lindas personas en la iglesia. ¿Qué me llevó a mí a cambiar de la iglesia cristiana a las raíces hebreas? Una búsqueda verdadera con el Señor, tener ese encuentro con el Padre, saber que estábamos allí buscándolo, como dice su palabra, en espíritu y en verdad, nos llevó a otro nivel donde el Padre dice, los mandé aquí, pero ahora los quiero aquí. Por eso el Padre escoge el día, el tiempo y la hora en que Él dice, es momento de cambiar. Se llegó el tiempo de las preguntas, ya después de un año empecé yo a hacerme muchas preguntas y a preguntarle al pastor un día, no sé de dónde me salió, pastor, deme una identidad. ¿Quién soy yo? Y el pastor asombrado me mira y me dice, no entiendo, hermana, ¿qué me estás preguntando? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué identidad te puedo dar? Tú eres hija de Dios y eso ya es una identidad. Y le dije yo, pastor, eso lo sé yo desde la iglesia católica, que yo soy hija de Dios, pero yo necesito tener una identidad, porque si vemos los mormones tienen una identidad, los testigos de Jehová tienen una identidad, ellos defienden su religión y pues yo veo que yo no tengo una identidad y en eso él me dijo, hablando de eso, hermana, yo quería decirle una cosa, usted aquí no se tiene que cubrir la cabeza. Y yo le dije, no, o sea, no lo hago porque es algo que a mí me nació desde el primer domingo que asistí a la iglesia. Y eso yo sé que el Señor me lo puso a mí. Y pastor, con el
permiso suyo, yo voy a seguir cubriéndome la cabeza en el momento de orar. Él me dijo, bueno, como usted lo ve. Yo pertenecía a un grupo que nos reuníamos de las hermanas y ahí leíamos la palabra. Y un día le digo yo a la líder del grupo, le digo, hermana, ¿por qué no empezamos a leer desde el principio de la Biblia, que es el Antiguo Testamento, como lo conocíamos, ¿no? Y entonces ella dice, no, es que nosotros nosotros no tenemos que leerlo, nosotros ya no tenemos que pues indagar en eso porque nosotros estamos en el nuevo, con la gracia y ella nos cobija. Entonces otra hermana dijo lo mismo. Entonces, bueno, empezamos a leer, empezamos a esto, y ahí fue donde yo empecé a leer y a investigar y a decir, bueno, porque aquí dice esto, porque aquí dice aquello. Entonces yo como no tenía mucho conocimiento, pues yo me iba a la cabeza, que era el pastor. Entonces, un día le digo yo delante de otros hermanos, estábamos hablando de la palabra y estaban ellos hablando del diezmo. Entonces le digo yo, pastor, una pregunta. ¿Por qué si nosotros estamos bajo la gracia y ustedes dicen que el Antiguo Testamento no existe? ¿Por qué nosotros tenemos que diezmar y esa parte sí la utilizamos? Y entonces dijo, no, porque eso es un mandamiento y entonces eso sí está vigente hasta ahora. Bueno, ok, pastor, bueno. Entonces empezaron a surgir muchas preguntas y ya después de todas esas preguntas no contestadas, porque nunca fueron bien contestadas, yo empecé a decirle a las hermanas de ¿por qué aquí dice que equivale sábado? ¿Qué significa el sábado? ¿Por qué aquí dice? Entonces ya las hermanas pues ya empezaron a decir, no, es que hermana, eso no se habla porque nosotros no guardamos sábado, la resurrección del Señor fue el domingo, entonces por eso guardamos el domingo. Y yo, bueno. En ese tiempo ya empezó la pandemia, ya las iglesias cerraron, nosotros quedamos, como dice su palabra, si el pastor se muere, las ovejas se dispersan, no volvimos a tener contacto ninguno con los pastores, sino pues una llamada por teléfono por saber cómo estábamos y cómo nos encontrábamos. No hubo nunca una reunión, no hubo nunca nada, entonces, bueno. Y antesito de la pandemia, yo empecé a sentir esa sensación de no querer volver a la iglesia. Yo sentía que lo que el pastor decía ya a mí no me sentaba bien y entonces empezó como un conflicto conmigo misma dentro de mí a decir, hay algo que no va bien, hay algo que mi corazón no acepta. Y los pastores hablaban y daban las prédicas y yo salía vacía, yo no tenía un entendimiento y empecé a decirle un día al pastor, pastor, ah, yo tengo en mi corazón un vacío que yo no lleno en la iglesia. Y él me dijo, ay, hermana Sandra, no me digas que tú estás en pecado. Y yo lo miré y le dije, no, pastor, no tiene nada que ver lo que yo estoy sintiendo con esto. Y empecé ya a venir a casa y a investigar y a leer mucho la palabra. Empecé desde el principio a leer, a leer. Y un día yo dije a mi esposo, amor, a partir de hoy yo guardo Shabbat. Aquí dice que es un sábado y hablé con mi pastor y él vino y eso pues me dijo que no, que cómo se me ocurría, que era la maldición, que yo estaba entrando en eso que justamente él dice que el perro vuelve a su vómito. Bueno, él me sacó un poco de textos bíblicos que hasta yo ni los conocí. Entonces empezó ese conflicto conmigo y yo me sentaba a leer la Biblia y yo lloraba y lloraba. Mi esposo venía y me abrazaba y me decía, pero ¿por qué lloras tanto? Yo le decía, yo no sé, yo no entiendo, yo lo estoy haciendo todo mal. Si yo hubiera sabido que este caminar era tan duro, yo no me había metido aquí y, y, y fue un tiempo en el que yo lloraba mucho. Yo no hacía sino llorar y un día yo dije, Señor, yo no entiendo nada, yo no sé nada, pero yo quiero hacer tu voluntad y voy a guardar el Shabbat. Senté a mis hijos, senté a mi esposo, les dije, a partir de hoy, yo lo que es el sábado, aquí dice, equivale a sábado, no sabía tampoco que se llamaba Shabbat, aquí dice sábado, yo voy a guardar el sábado. Y me acuerdo mucho que un día mi hija un sábado me dice, mamá,
necesito ir a comprar una chaqueta. Y yo le dije, amor, pues si lo puedes comprar el lunes, yo te acompaño, pero hoy es sábado y yo no pienso salir. Y me dijo, ay, mamá, pero a ti te gusta mucho ir de shopping. Y yo le dije, sí, me gustaba ir de shopping. Ahora quiero hacer otras cosas. Bueno, eso pasó así. Yo guardé el chaval como un mes. Ese día yo me levantaba feliz, yo me levantaba, me instalaba con todos libros, cuadernos y escritura. Y yo escribía y leía. Y resulta que después de ese mes mi esposo me dice, ¿sabes qué? Te tengo algo que tú tienes que ver. Y yo empecé a indagar también por internet y encontré prédicas de la pastora Liliana Honte, donde ella hablaba de las tribus perdidas. Y yo decía, tribus, las únicas tribus que yo tal vez conozco son la de la Amazonía y las que están por ahí que nos han enseñado en el colegio. ¿Qué significa esto? Bueno, yo seguía escuchándola y escuchando. Después encontré al Roe Palacios, escuchaba a Roe Palacios y sentía que ellos hablaban con tanto denuedo de la palabra y que ellos hablaban con ese sentir que era el que nos teníamos que encaminar nosotros. Mi esposo me dijo, te voy a presentar un video que te va a encantar. Y se llamaba Crisis de Identidad del pastor Jens Taylor. Yo escucho ese video y yo digo, wow, amor. Y ven, yo te presento los que yo estoy escuchando. Le presenté uno de la pastora Hunter, que es más, escucha hasta el sonido muy mal porque ya está en una iglesia. Y después le presento al pastor Palacios. Y después él me dice, te tengo otro que te va a impactar. Y era uno donde estaba hablando el pastor Higuita, justamente de todo lo que era, cómo llega uno a la raíz de ser y cómo uno puede encaminarse, y era con unas imágenes y muy bien explicado y era con tanto de nuevo que yo dije, ¡oh! Ay, amor, y entonces nosotros qué estamos haciendo. Entonces me dijo, no sé, pero a partir de hoy vamos a investigar bien qué significa todo esto y esta hermosura que estamos viviendo, porque eso fue una alegría y estamos diciendo, esto es lo que buscamos. Bueno, nuestros pastores los hicimos venir a casa, hablamos con ellos no estaban de acuerdo, nos dijeron, no estamos de acuerdo con la posición que ustedes están tomando porque no es lo correcto. El Antiguo Testamento ya no es para nosotros, estamos bajo la gracia, nos quedamos bajo la gracia y no tenemos que hacer nada más. Y yo le dije, mire, pastor, a mí me parece que el evangelio, con todo el respeto que usted se merece, es un evangelio muy light en el que nosotros no hacemos sino ir, como en la iglesia católica, a escuchar la palabra, a ver, a hacer la vida común y corriente, que salíamos de la iglesia, nos íbamos de shopping, nos íbamos a comer y era todo lo que hacía. El pastor se enojó, les dijo, les voy a dar un tiempo para que ustedes recapaciten y salgan de esas doctrinas donde los están metiendo, porque esas son cosas que no son de Dios. Y bueno, voy a estar orando mucho por ustedes para que recapaciten. Y yo le dije, bueno, pastor, ore por nosotros oraremos por nosotros mismos y oraremos por ustedes. Y si nosotros estamos equivocados, somos capaces de venir ante toda la congregación y pedir perdón. Pero si nosotros tenemos la razón y esto es lo que el Señor quiere encaminarnos, téngalo por seguro que aquí me voy a quedar. Él nos llamaba constantemente, hermanos, vuelvan a la iglesia, hermanos, ustedes han sido de bendición, hermanos, ustedes hacían parte de todo lo que era los encuentros de las mesas donde encontrábamos todo lo que era ayudar y lo que era encaminarnos por ese camino. Teníamos todo en la iglesia, teníamos, ¿cómo se llama? Un puesto pues en la iglesia, como por decir algo. Y yo dije, no, yo no quiero esto, yo no he sido llamada a esto, yo voy a seguir por este camino, pastor, hasta aquí yo llegué. Yo lloro mucho, yo sufro mucho, yo tengo algo en mi corazón que me dice, no es aquí, no es aquí. Y por eso es que el Padre nos dice, no es donde ustedes escojan, no es donde ustedes quieran, sino donde yo los quiero poner. Y Él nos ha querido poner aquí. Y aquí vamos a permanecer mientras tengamos esa alegría y ese gozo en el corazón de saber que
es lo correcto. Y hermanos, quiero decirles que estamos muy felices de haber encontrado al pastor Higuita en esa búsqueda de estar aquí en esta Keilah virtual de Europa, porque ese amor que hemos encontrado es lo que el Padre está buscando para nosotros. Y que este testimonio que yo he dado hoy sirva para muchos hogares que están pasando por muchas dificultades. Es que el Eterno hace esa voluntad cuando realmente levantamos nuestra mirada y decimos, Padre, estamos aquí. Y no hemos podido en nuestra propia fuerza, en nuestra propia carne, salir adelante. Pero Él nos ha librado y Él nos ha sacado adelante. Y quiero terminar con esto, Valeria, si me permites. Es decir, no existe una verdadera salvación hasta que no tenemos una verdadera conciencia de perdición. Porque hasta que no estamos conscientes de que estamos perdidos, no sabemos que somos perdonados por el Padre. Muchas gracias, Valeria. Amén, amén, hermana Sandra. Muchísimas gracias por compartir este hermoso testimonio. De verdad que ha sido de gran bendición. Desde el primer momento en que empezaste a hablar y a contarlo, dije, wow, Yahweh es grande, Yahweh es bueno. Él es fiel con nosotros y como tú lo decías, como que le he fallado y te sientes mal, ¿no? Te sentías mal por eso que pasó, pero Él sigue ahí, Él es fiel con nosotros. Sus sentimientos no cambian hacia nosotros y Él, como ya lo había dicho antes en otro testimonio de un hermano, eh, Él sabe lo que vamos a hacer antes de que nosotros naciéramos. Bueno, Sandra, Valeria, va a hacer estas cosas en su vida, esto bueno, estos errores va a cometer, pero ahora sí yo decido que ella nazca porque tengo un plan y un propósito muy grande para su vida y eso lo vemos aquí en tu propio testimonio. Gracias por compartirlo, que ya sea bendiciendo la vida de tu hija, de tu hijo, de tu esposo, de ustedes como familia y esperamos que muy pronto estén todos reunidos celebrando un Shabbat. Gracias, hermana Sandra. Ya para finalizar, te quiero pedir por favor si puedes compartir una oración con nosotros. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento, este privilegio que tú nos das, Padre, de contar nuestros testimonios, de sacar lo que había en nuestro corazón, de exponerlo a la luz, Padre Santo, para que sea alumbrando el camino de otros que también necesitan, Padre. Te damos gracias por Valeria, por sus padres, Señor, que la han sabido guiar en este precioso caminar de tu palabra. Síguela levantando, síguela bendiciendo. Tú tienes un propósito grande con ella y con cada uno de nosotros y los que van a escuchar este video. Te damos muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, Valeria. Amén, amén. Shalom, shalom, hermana, y nos estamos viendo pronto. Bendiciones. Bendiciones.